Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que empieza con un acto de generosidad, una entrega de juguetes en un pequeño municipio de República Dominicana. Sí, Y termina en una investigación por uno de los crímenes más oscuros que uno se puede imaginar. totalmente. La fuente que vamos a desmenuzar es un informe de prensa que actúa casi como un mapa del horror. Y nuestra misión es, pues, seguir las pistas que las autoridades están descubriendo en el caso de la desaparición y muerte de la menor Brianna Henao González. Y ojo, aquí hay que tener algo muy claro desde el principio. Estamos explorando la información oficial, lo que se ha divulgado hasta ahora. Claro. Son, digamos, las piezas del rompecabezas que la policía y la fiscalía han puesto sobre la mesa. Lo que estremece de este caso y que define toda la investigación es que la sospecha recae directamente en el círculo familiar de la víctima. Uf. Eso siempre añade una capa de complejidad y tragedia. Y por supuesto, como el propio informe nos recuerda, todo esto ocurre bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Un pilar fundamental mientras el proceso judicial apenas comienza. Totalmente. Y para empezar a entenderlo, pongamos esas piezas sobre la mesa. El epicentro de esta tragedia es una niña, Brianna Henao González. Ajá. Se reporta su desaparición el 31 de diciembre en Imbert, un municipio de Puerto Plata. Imagina la angustia de esa fecha. Pero la investigación de la Policía Nacional se enfoca muy rápido en dos sospechosos. Sí. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. No son extraños, ¿cierto? Para nada. Y este es el primer dato crucial que define el caso. Son dos hermanos, Reyes Núñez Rosario, de 43 años, y Rafael Núñez Rosario, apodado Papito, de 52. Ok, dos hermanos. Pero lo que es determinante aquí es el vínculo. El informe los señala como primos segundos de la menor. Primos segundos. Esto transforma de inmediato la narrativa. O sea, ya no se investiga un posible acto de un depredador anónimo, Claro. sino una tragedia intrafamiliar. Y eso lo cambia todo. A nivel de investigación, ¿qué implica que los sospechosos sean de la propia familia? Me imagino que complica las cosas de una manera única. Inmensamente. En primer lugar, se rompe la barrera más básica de confianza. Claro. Los investigadores se enfrentan a un entorno donde las lealtades familiares pueden chocar con la búsqueda de la verdad. Testigos que son también parientes. Pueden dudar en hablar. Por miedo, por vergüenza. O por un malentendido sentido de protección. Además, desde un punto de vista táctico, los sospechosos que pertenecen al círculo íntimo tienen un conocimiento previo de la víctima, de sus rutinas, de sus vulnerabilidades. No es un ataque al azar. No. Lo que suele indicar un nivel de premeditación o, como mínimo, de oportunidad calculada, que es lo que las autoridades, pues, parecen estar explorando. Ok, entonces tenemos este escenario terrible con el foco puesto en estos dos hermanos. Para entender cómo se llegó a esto, hay que reconstruir la secuencia de los hechos según la versión que maneja la policía. Ajá. ¿Qué nos dice el informe sobre dónde y cómo ocurrió todo? Aquí es donde el contraste se vuelve casi insoportable. El informe señala que los hermanos habrían llevado a la niña a un lugar descrito como una casucha. ¿Una casucha? Y el detalle que lo hace todo más perturbador es la ubicación de esa casucha. Estaba cerca de donde se estaba realizando una repartición de juguetes por el Día de Reyes. Es que ese detalle es desolador. Un evento comunitario, infantil, lleno de alegría, se convierte en el telón de fondo de un crimen atroz. Exacto. Es la inocencia y el horror existiendo a metros de distancia. Es una yuxtaposición brutal. Dentro de ese lugar, de esa casucha, es donde la narrativa oficial, basada en las pesquisas, se vuelve más específica y compleja. A ver. Se alega que Reyes Núñez Rosario, el menor de los hermanos, habría sido quien cometió la agresión sexual. Pero lo que resulta fascinante aquí, desde el punto de vista del análisis del caso, es el rol que se le atribuye al otro hermano, a Rafael. Sí, esto es algo que me llamó mucho la atención. No se presenta como un acto cometido por dos personas en perfecto acuerdo. No. El informe destaca una advertencia. Al parecer, Rafael Núñez Rosario le dijo a su hermano que no lo hiciera y le recordó textualmente que la niña era familia. Uf.
Es una frase potentísima. Potentísima y legalmente muy compleja. Esa frase, la niña era familia, es una pieza clave para la fiscalía. ¿Por qué? Por un lado, demuestra que Rafael era plenamente consciente de la gravedad del acto y del vínculo que los unía. O sea, no puede alegar ignorancia. Claro. Pero por otro lado, plantea la pregunta fundamental sobre su nivel de participación. ¿Fue una protesta débil que se convirtió en complicidad pasiva al no hacer nada más para detenerlo? ¿O fue un intento genuino de disuasión que fue ignorado? O sea que una sola frase puede abrir un abanico de posibilidades legales para esa persona. Exacto. No es simplemente estuvo allí, sino qué hizo o qué no hizo mientras estuvo allí. Precisamente. Esto introduce el concepto de los grados de autoría y participación en un delito. Una cosa es ser autor material, otra coautor, otra cómplice. Entiendo. La fiscalía tendrá que demostrar si esa frase fue el límite de su oposición o si hubo otros actos que lo convierten en cómplice. Por ejemplo, ¿ayudó a llevar a la niña al lugar? ¿Ayudó a ocultar el crimen después? Claro. ¿Y la defensa? La defensa, por su parte, podría usar esa misma frase para argumentar que él intentó detenerlo y que no compartía la intención criminal de su hermano. Es una encrucijada legal que se define por matices muy finos. Y claro, para que todo esto pase de ser una versión de los hechos a una condena, la Fiscalía necesita pruebas contundentes. ¿Qué es lo que realmente tienen en sus manos según el informe? Bueno, el informe destaca dos pilares que sostienen la acusación. Y el primero es de un peso enorme. Una presunta confesión. ¿Una confesión? Y no una confesión cualquiera. Se habla de grabaciones de audio y video hechas por investigadores y el Ministerio Público en las que Reyes Núñez Rosario habría admitido los hechos. Una confesión grabada. Eso ya no es la palabra de un oficial contra la de un detenido. No. Es una evidencia mucho más sólida, me imagino. Es un punto de inflexión en cualquier investigación. Una confesión firmada en papel puede ser retractada. El acusado puede alegar que fue coaccionado, que no entendió lo que firmaba. Sí, claro. Pero una grabación de audio y video es mucho más difícil de refutar. Un jurado o un juez pueden ver y oír al acusado relatando los hechos con su propia voz. Por supuesto, la defensa intentará anularla. Siempre, argumentando que se obtuvo de manera ilegal, sin la presencia de un abogado o bajo coerción. Pero si la grabación se considera admisible en corte, se convierte en la columna vertebral del caso de la Fiscalía. Y hay un detalle en esa misma confesión que es escalofriante y revelador. Según el informe, Reyes Núñez Rosario menciona una frase que deja ver su mentalidad sobre cómo ocultar el crimen. Ajá. Dijo que el cuerpo fue desaparecido, expresando que sin cuerpo no hay delito. Un momento, ¿él mismo dijo eso? Sí. Es audaz. Suena algo sacado de una serie de televisión. ¿La gente realmente piensa que eso funciona? Es una creencia sorprendentemente común en el mundo criminal, y es un error garrafal. Esa frase demuestra que él creía en un viejo principio legal llamado corpus delicti. ¿Corpus delicti? Que literalmente del latín significa el cuerpo del delito. Antiguamente se interpretaba de forma muy literal. Si no había un cadáver, no se podía probar el asesinato. Era una salvaguarda, ¿no? Versiones que podían ser falsas o forzadas. Sin el cuerpo, no había prueba irrefutable de que la persona estuviera realmente muerta. Pero eso ya cambió, ¿no? Completamente. El principio del corpus delicti ha evolucionado de forma radical. Hoy, con el ADN, las grabaciones, los registros telefónicos, las cámaras... Con todo lo que hay. Exacto. La justicia puede reconstruir el cuerpo del delito sin necesidad del cuerpo físico de la víctima. Se puede probar que una persona fue asesinada a través de un cúmulo de evidencias tan abrumador que no deja lugar a dudas. O sea que su intento de ser astuto se convierte... en otra prueba en su contra. Claro. Porque evidencia una intención clara y premeditada de obstruir la justicia. No es el pánico de un acto impulsivo, es el cálculo frío de cómo intentar construir una coartada. Entendido. Y además de la confesión, ¿cuál es la segunda pieza de evidencia clave? La segunda es forense, es física. Como parte del proceso de investigación, se realizaron exámenes médicos a los detenidos. Y el informe señala que estas pruebas habrían determinado que uno de ellos... Sí.
presuntamente Reyes presentaba laceraciones en el pene. Uf, eso es una prueba muy concreta. Es crucial, porque mientras que una confesión habla de lo que sucedió, la evidencia forense muestra una traza física de lo que sucedió en el cuerpo del presunto agresor. Es una prueba objetiva. Es una corroboración tangible y objetiva que no depende de la memoria o la veracidad de un testimonio. Conecta directamente al sospechoso con un acto de agresión física violenta. Es el tipo de evidencia que fortalece un caso de manera exponencial. Es como tener las dos piezas de un rompecabezas. Una es la historia contada, la confesión. Ajá. La otra es la prueba física que dice sí, aquí hubo violencia. Juntas son increíblemente poderosas para una acusación. Exactamente. La confesión proporciona la narrativa y la intención. La evidencia forense proporciona la validación científica. Para un fiscal tener ambas cosas es construir un caso sobre cimientos de roca. Claro, Se complementan mutuamente y cierran muchas de las posibles vías de la duda razonable. un caso con este nivel de brutalidad y con estas pruebas tan contundentes, obviamente no pasa desapercibido, y la respuesta de las autoridades parece reflejarlo. Sí, El informe dice que no se está tratando como una investigación local más. para nada. Y eso también es un dato relevante. La investigación, según la fuente, fue ordenada directamente por el director general de la Policía Nacional. Desde arriba. Directo. Y para encabezarla, no envió a un equipo cualquiera. Designó a 3 de sus altos mandos. El director de investigaciones criminales, el DICRIM, Ok. el director de homicidios y el encargado del Departamento de Personas Desaparecidas. Estamos hablando de la primera línea de la investigación criminal del país. Cuando se despliegan recursos de ese nivel, ¿qué mensaje se está enviando? Más allá de lo obvio de que el caso es importante. Envía varios mensajes. El primero es de cara al público. Es un reconocimiento de la gravedad del crimen y del impacto social que ha generado. La presión mediática. Inmensa. Un caso que involucra a una menor y a su propia familia genera una alarma y una indignación enormes. Y las autoridades saben que los ojos de todo el país están sobre ellos. Sí. Pero el segundo mensaje, y el más importante desde el punto de vista técnico, es hacia adentro, hacia la propia investigación. ¿A qué te refieres con eso? Al asignar a los jefes de departamento, se está implementando una estrategia para blindar el caso. ¿Blindarlo? Sí, se busca asegurar que la recolección de pruebas, la cadena de custodia, los interrogatorios, todo el procedimiento se haga de manera meticulosa y coordinada. Se quieren evitar errores de procedimiento. Claro, errores que puedan debilitar el caso en los tribunales. Exacto. Cuando hablas de errores de procedimiento, ¿a qué tipo de errores te refieres? ¿Qué es lo primero que un equipo de alto nivel como este hace al llegar, que un equipo local quizá podría pasar por alto? Pues los errores pueden ser devastadores. Por ejemplo, una cadena de custodia rota. Si la evidencia forense, como la ropa de la víctima o del sospechoso, no se maneja y etiqueta siguiendo un protocolo estricto. Se puede contaminar. Y la defensa puede argumentar eso, que fue contaminada o alterada, y un juez podría declararla inadmisible. Y pierdes una prueba clave. Exacto. Otro error común es una confesión obtenida sin que al detenido se le leyeran correctamente sus derechos. Eso también la invalidaría. Un equipo de alto nivel se asegura de que cada paso quede documentado al milímetro. Lo primero que harían es asegurar perímetros, coordinar a los forenses, centralizar la información. Es una operación de precisión. Justo, para construir un caso a prueba de fallos. Bien, entonces para resumir el panorama hasta ahora, tenemos un caso trágico y devastador con una menor como víctima. Sí. La investigación apunta a 2 hermanos de su propia familia como los principales sospechosos. Ajá. La acusación se sostiene sobre 2 pilares que parecen muy sólidos. Una presunta confesión grabada, con detalles escalofriantes como esta creencia del «sin cuerpo no hay delito», Que ya vimos que no es así. y evidencia forense que podría ser determinante. Y todo esto bajo el mando de una investigación de altísimo nivel que sigue su curso. Exacto. Y mientras el Ministerio Público sigue adelante, recolectando más pruebas para presentar la acusación formal, el informe nos deja con ese recordatorio fundamental de la presunción de inocencia. Siempre presente. Aunque los indicios parezcan abrumadores, el proceso debe respetarse. Y esto nos lleva a una reflexión final sobre el delicado equilibrio del sistema judicial. ¿A qué te refieres?
El informe presenta evidencia que, a primera vista, parece contundente. Una confesión en video, pruebas físicas. Sí, En la corte de la opinión pública, un caso así a menudo se cierra mucho antes de que empiece el juicio. la condena social es inmediata. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. ¿Cómo, cuando las pruebas parecen tan abrumadoras y la sociedad ya ha dictado un veredicto por la naturaleza atroz del crimen, cómo hace el sistema para garantizar que la balanza de la justicia no se incline por el peso de la indignación, sino por el peso de la ley? ¿Es realmente posible para jueces y jurados separar ese clamor público de la fría y objetiva evaluación de las pruebas que se presentan en un tribunal?